Cuando hablamos de estudios de animación, mucha gente los mete en la misma bolsa, como si todos solo hicieran anime bonito y ya. Pero no, un estudio no solo cambia el dibujo, cambia qué historias elige, cómo mueve la cámara, cuánto detalle mete en una escena simple, qué tan pulido se ve el color y hasta qué tipo de público termina reconociéndolo en segundos. Por eso, no se siente igual ver algo de Ghibli que algo de MAPPA, Ufotable o Trigger. Y justo de eso va este video. No de hacer una lista de los mejores estudios, sino de entender qué hace diferente a 6 nombres que marcaron el anime de maneras muy distintas. Algunos se volvieron sinónimo de prestigio, otros de intensidad, otros de detalle, otros de espectáculo visual y otros de una libertad creativa que se nota desde el primer cuadro. Así que vamos uno por uno, directo, fácil y sin vueltas raras. Si hay un estudio que logró algo que casi ninguno en anime ha conseguido, es Estudio Ghibli, ya que se convirtió en una marca reconocible incluso para gente que normalmente ni siquiera ve anime. Y eso no pasa por accidente. Ghibli no se hizo famoso solo por tener películas exitosas. Se hizo gigante porque convirtió su nombre en una garantía. Si alguien escucha Ghibli, ya espera cierto nivel de diseño, de música, de ambientación y de cuidado visual. Y eso es lo interesante para abrir esta parte. Ghibli no vende solo títulos, vende confianza. El estudio arrancó en 1985 y su perfil oficial, actualizado en octubre de 2023, muestra una estructura muy clara. Toshio Suzuki aparece como presidente del consejo, Hiroyuki Fukuda como presidente, Kiyofumi Nakajima como vicepresidente, Hayao Miyazaki como presidente honorario y Goro Miyazaki como director ejecutivo. En esa misma ficha se indica que la empresa cuenta con 190 empleados. Además, la cronología oficial del estudio recuerda que la actividad de Estudio Ghibli comenzó en junio de 1985 y que en 1992 se completó su primer estudio en Koganei, algo importante porque marca el paso de una casa creativa pequeña a una empresa mucho más sólida. Luego está su lista de películas, que prácticamente funciona como una colección de clásicos. Tenemos a Náusica del Valle del Viento. ¿Qué pasa? ¿Ya se decidieron? Si nos ayudan con el ataque, los liberaré. El Castillo en el Cielo. Mi vecino Totoro. La tumba de las luciérnagas. Kiki, entregas a domicilio. Sorpresa, pero la señora de la panadería me pidió que le trajera el chupón. Recuerdos del ayer. Este es el campo que quería ver. Esto es natural, no como Sao. Porco Rosso. Prefiero ser un cerdo que un fascista. Ya no puede ser un cazarrecompensas. La princesa Mononoke. Eres tan hermosa. El viaje de Chihiro. Deprisa, cógelo. ¡Sí, señora! El increíble castillo vagabundo. Mientras tanto, te pido que te quedes aquí. Claro. Esa es mi chica. Poño. Se levanta el viento. El niño y la garza. Entre otras. La cronología oficial marca que Mi vecino Totoro y La tumba de las luciérnagas se estrenaron en abril de 1988. Eso te muestra algo muy raro y muy interesante de Ghibli. Dentro del mismo estudio podían convivir una película familiar que se volvió ícono mundial y otra película mucho más dura, dirigida por Isao Takahata, que hoy sigue siendo una referencia enorme del cine animado. その隣のトトロと一緒に吹きっていたことによってですね、一般のお客さんもどちらを先に見たかによって随分印象が変わるわけなんですよ。でその隣のトトロを見て非常に幸せな気持ちになったのに、そ
その次に蛍の墓を見るとぶち壊されてしまうので途中で出てしまったとかね、そういう意見もあるし、逆に蛍の墓を最初から見た人はそういうことは全然なくてですね、ちゃんと見てもらえるとか、そういうこともあって、その2本立ての風景というのは非常に問題があったわけですが、しかしどちらにしても公開当時からそれなりに注目もされ、評価もされたんではないかと思います。Lo que hace especial a Ghibli no es que todas sus películas se vean iguales, porque no es cierto. Mi vecino Totoro no se siente igual que la princesa Mononoke, y la princesa Mononoke no se siente igual que Recuerdos del Ayer. Lo que sí comparten es una obsesión porque el mundo se sienta completo. Los fondos no están ahí para rellenar. La comida está trabajada. Los objetos tienen peso. Los espacios se sienten habitados. Y cuando ves varias películas del estudio, te das cuenta de que Ghibli entiende algo muy bien. Para que un mundo fantástico funcione, primero tiene que parecer real en lo cotidiano. Esa es una de las razones por las que sus películas conectan tan fácil con público masivo, incluso cuando la historia se pone rara o fantástica. También ayuda a que Ghibli se construyó alrededor de nombres creativos muy fuertes. Hayao Miyazaki e Isao Takahata no solo dirigieron películas, prácticamente definieron el prestigio inicial del estudio, mientras que Toshio Suzuki fue clave como productor en muchísimas de sus obras más conocidas. La propia página de El viaje de Chihiro muestra a Miyazaki como autor, guionista y director, y a Suzuki como productor. Ahí se entiende perfecto que Ghibli no nació como una fábrica de series, sino como una casa muy enfocada en cine con ambición artística y comercial al mismo tiempo, y ese equilibrio es rarísimo. Prestigio crítico, identidad visual fuerte y alcance popular en un mismo paquete. それは何かっつったら、イタリアのね偵察戦闘機にそういう飛行機の名前があるんだと。で元の意味はサハラ砂漠に吹く熱い風。そうするとアニメーション界にね新しい風を吹き込むにはこういう名前はどうだろうなんていうことで名前もねジブリに決まった。そういう経緯です。Y hay otra razón por la que Ghibli pesa tanto dentro de la industria. Ayudó a que muchísima gente dejara de ver la animación japonesa como algo limitado a un nicho. Para muchas personas, fuera del anime, Ghibli fue la puerta de entrada. No entraron por una serie larga ni por una franquicia de pelea, sino por películas que podían recomendarse casi como cualquier gran película de cine. Eso hizo que el nombre del estudio cargara una confianza muy rara dentro del medio. Incluso gente que no sigue el anime reconoce que ver una película de Ghibli casi siempre significa encontrarse con un trabajo serio, cuidado y con identidad propia. También por eso, su nombre genera una expectativa muy clara en el público. Cuando alguien ve el logo de Ghibli, no espera escándalo visual ni velocidad extrema, espera un mundo trabajado, personajes memorables y una experiencia que se sienta completa. Y eso es importantísimo, porque habla de un estudio que no solo hizo buenas películas, sino que logró educar al público a reconocer un estándar. Ghibli es el estudio que convirtió la animación en una marca de confianza para público general. No necesita ir a 1000 por hora ni depender de una franquicia concreta para que lo reconozcas. Le basta con que aparezca su nombre y con que el mundo en pantalla se sienta cuidado. Ghibli funciona perfecto porque te deja claro que un estudio de animación no es solo una empresa, también puede convertirse en un sello que el público identifica antes incluso de ver el primer minuto. Kyoto Animation。さまざまな会社と共同することが多いアニメーション制作ですが、その工程ほぼ全てを社内スタッフだけで担当。そのようにして作り上げられたクオリティの高い作品は評判を呼び、次々と話題作を世に送り出すことになるのです。Si Estudio Ghibli es el estudio que mucha gente reconoce por sus películas, Kyoto Animation es el estudio que muchísimos fans reconocen por otra cosa, la sensación de detalle. Y no hablo solo de animación bonita, hablo de cómo una mirada, una mano acomodando el cabello, una postura incómoda o un silencio entre personajes puede decir más que una escena llena de gritos. Esa es la mejor forma de entrar a Kyoto Animation, no como el estudio del espectáculo, sino como el estudio del detalle bien colocado. En lo corporativo, Kyoto Animation tiene una historia bastante clara y también una identidad muy bien construida. Su perfil oficial indica que fue fundada en 1981 y establecida como empresa en 1985.
con sede en Uji, Kioto. Pero lo interesante no es solo la fecha. Desde su propia presentación, Kyoto Animation deja ver que nunca quiso ser únicamente un estudio que anima encargos. La empresa también trabaja diseño y venta de productos, publicación de novelas, manga y libros visuales, diseño de personajes e incluso la gestión de una escuela. O sea, se fue armando como un ecosistema creativo completo. Hasta su emblema tiene esa idea. En la ficha oficial explican que su marca nace del kanji Kyo y que representa que cada integrante del personal es quien pone en marcha la creación de sus obras. Eso ayuda a entender por qué, con los años, Kyoto Animation construyó una reputación tan fuerte. No solo produce anime, también proyecta una imagen de estudio muy cuidado, muy organizado y muy consciente de su propia identidad. Su catálogo también deja clarísimo por qué tiene tanta reputación. En su lista oficial aparecen La melancolía de Haruhi Suzumiya, Keion, 最高のライブにするから。 Nichiyu, Hyuka, でもですよ、それはあまりにありえません。現実的ではありません。論理的ではあり。 Free, ¿Cambiaste? Sin duda este me queda mejor que el que me prestaron. ¡Admírenlo! ¿De arcoíris? Hyukai no Kanata, Hibaike Euphonium, 見たな。 una voz silenciosa, ¿Qué es lo que quieres? ¡Me repugnas! Miss Kobayashi's Dragon, Violet Evergarden, Sin embargo, hay que expresar lo que sentimos. Porque si no nos atrevemos. Liz y el pájaro azul, y Tsurune. Esa variedad ya te dice mucho. No es un estudio encerrado en un solo género. Puede hacer comedia escolar, drama, música, romance, vida cotidiana, fantasía ligera o cine más serio. Pero incluso cuando cambia de tema, hay algo que se mantiene. Los personajes siempre reciben atención visual. Se nota que el estudio entiende que la conexión con el público no depende solo del guión, sino de cómo se mueve una persona dentro del encuadre. Y ahí está la clave de esta sección. Si en Ghibli la fuerza estaba mucho en el mundo, en Kyoto Animation muchas veces está en la persona. Tú puedes ver Keion y sentir ligereza, luego brincar a una voz silenciosa y encontrar un tono mucho más pesado, o irte a Violet Evergarden y notar una presentación mucho más elegante. Pero incluso en esas diferencias, Kyoto Animation suele hacer algo muy bien: cuidar la actuación animada. No te vende solo escenas lindas, te vende la sensación de que el cuerpo del personaje está pensando, dudando o reaccionando. Eso hace que series aparentemente pequeñas se sientan enormes para la gente que conecta con ellas. キャラクターデザインの西谷さんが今回のなんだろうな、すごく大きな今回の映画の大きな部分を占めるもう本当に印象がもう繊細でなんか静筆だっていう感じのキャラクターを上げてくださったので、もうそこに向けてみんなで色だったり撮影処理だったりっていうの、あともう音楽もそうですね、あと効果音も全部寄っていったなんか、寄っていった感じです。Kyoto Animation te permite explicar que un estudio no se define únicamente por su nivel técnico, sino por sus prioridades. Hay estudios que priorizan impacto, otros velocidad, otros franquicias globales. Kyoto Animation da la impresión de priorizar claridad, limpieza visual y atención al personaje. Y eso cambia mucho la experiencia. No necesitas que todo explote en pantalla para notar que hay calidad. A veces basta una conversación bien animada, una escena musical bien medida, o una película como Una voz silenciosa que entiende que el peso de una escena también se construye desde la imagen. Dentro de la industria, Kyoto Animation también ocupa un lugar muy especial, porque convirtió algo que a veces se subestima en una marca de calidad: lo cotidiano. Hay estudios que se vuelven famosos por escenas explosivas o por franquicias gigantes.
Kyoto Animation se ganó su prestigio haciendo que una conversación, una práctica musical, una caminata o un gesto pequeño se sintieran importantes. Eso hizo que mucha gente empezara a reconocer que la calidad no siempre está en lo más ruidoso, sino en que también está resuelto lo aparentemente simple. 大垣の町に取材行かさせてもらって、川の水の色ですかね、あの色が非常に美しいと、深緑、深青緑の色を、メイン作品のメインカラーとして抑えて、そしてこの綺麗な世界を作っていこうというところで話を伺っていました。原作で象徴的に描かれる場所もアニメーションで再現しているんです。Y esa reputación también cambió la expectativa del público. Cuando aparece el nombre de Kyoto Animation, mucha gente ya espera limpieza visual, buen trabajo corporal en los personajes y una puesta en escena donde los detalles sí importan. Eso le dio un peso enorme al estudio, porque lo volvió una referencia para quienes valoran la animación no solo por el impacto, sino por la precisión con la que se construye una escena. Kyoto Animation es el estudio que demuestra que el detalle también puede ser el gancho principal. No necesita venderse como el más escandaloso ni como el más extremo. Lo suyo es otra cosa, hacer que el público note pequeños movimientos, pequeños cambios de tono y pequeños gestos que terminan quedándose mucho tiempo en la cabeza. Y justo por eso funciona tan bien dentro de este video, porque representa el lado del anime que no te atrapa por ruido, sino por precisión. ¿Qué crees que estás haciendo? Vámonos de aquí. Lo siento. ¡Mentirosa! Si tienes algún problema conmigo, entonces dilo. My name is Joseph Cho. I'm a producer in God of High School. This really needs a studio that can really handle this type of action and this type of wonderful look that we need to preserve and enhance in an animated form. Right away, MAPPA had to be it. And so, I was hoping that they will be interested and will take it up, so I called. Si durante los últimos años has sentido que MAPPA aparece en todos lados, no estás loco. MAPPA se volvió uno de esos estudios que dominan la conversación porque agarró franquicias enormes, proyectos originales, películas, series y hasta trabajos comerciales, y construyó una presencia que muy pocos estudios tienen hoy. MAPPA no se volvió importante porque tenga un estilo único e inconfundible en todo, sino porque se convirtió en una máquina de presencia dentro del anime moderno. Fue establecida el 14 de junio de 2011 y hoy tiene como presidente a Manabu Otsuka y como presidente del consejo a Masao Maruyama. En abril de 2025, la propia empresa reportó 467 empleados, además de divisiones internas para producción, CGI, animadores y dirección, derechos y licencias, así como estudios en Tokio, Sendai y Osaka. Hay un dato muy útil aquí: la división CGI aparece como la más grande de la empresa, con más de 160 integrantes. Eso ya te dice que MAPPA no es un estudio pequeño que improvisa proyecto por proyecto, sino una estructura grande y muy organizada. Su lista oficial de obras también explica por qué está tan presente. En ella aparecen Sakamichi no Apollon. ¡Perfecto! Está todo listo. ¡Empecemos! Empezar. Thank You, no Terror. Yuri on Ice. Es por todo. Quiero darte las gracias. Kakegurui. Muy fuerte. Supongo que cuando haces cosas malas todos los días te vuelves muy sensible para saber. Banana Fish. Dororo. 兄貴は絶対戻ってくる。そうだろう。 Dorohedoro. No entiendo lo que intentas decir. Jujutsu Kaisen. Attack on Titan, la temporada final. Chainsaw Man. ¡Inténtalo, imbécil! Vinland Saga, temporada 2. ¡Thorfinn! ¡Ya volví! ¡Ven aquí! Jigokuraku. Podemos traicionarnos cuando queramos,
Aunque encontramos... Ranma y medio y Lazarus. ¿No estás aquí para bailar conmigo? Vamos, mejor date prisa o perderás tu oportunidad. Además de proyectos como Jujutsu Kaisen, Calling Game y la película de Chainsaw Man centrada en Reze. Eso significa que MAPPA no vive de una sola franquicia. Ha ido saltando entre deportes, thriller, shonen, drama histórico, acción sobrenatural y colaboraciones enormes. Mucha gente intenta resumir MAPPA diciendo, es el estudio de la animación intensa, pero eso se queda corto. Lo que realmente define a MAPPA es su capacidad para estar en el centro de la conversación actual del anime. No siempre buscas MAPPA porque quieras el mismo estilo. Muchas veces lo buscas porque sabes que está detrás de títulos que marcan temporada, dominan redes y cargan fandoms gigantes encima. En otras palabras, MAPPA no es solo una identidad visual, también es una identidad industrial. Cuando su logo aparece, el espectador ya espera un proyecto grande, comentado y con presión encima. Eso también se nota en cómo está armada la empresa. Su página oficial explica que la producción se divide en equipos que gestionan presupuesto, calendario, reclutamiento de personal y entrega final, mientras que el CGI y otras áreas trabajan de forma interna y coordinada. MAPPA no se entiende solo por tal escena o tal pelea, se entiende por la escala de su operación. Por eso, puede saltar de Chainsaw Man a Jujutsu Kaisen, de Vinland Saga a Ranma y medio y seguir moviéndose entre géneros sin desaparecer del mapa. 昔からちょっと知り合いだったっていうのもあるんですけど、僕がやりたいこととかなんかそういうことをすごい理解してもらってて、でちょっと僕がやっぱ無茶なこと無理なこと言ってもやっぱ聞いてくれて、お金はなんとかしますみたいなでやっぱ作る側クリエイターとしてはすごいすごいありがたいことですね。Y si hay algo que vuelve a MAPPA tan importante hoy es que representa como pocos el anime de gran escala en la era actual. No solo por la cantidad de títulos que maneja, sino por el tipo de presión que carga encima. MAPPA suele aparecer en proyectos que llegan con fandom gigante, conversación en redes, expectativa altísima y comparaciones inmediatas. Eso lo convierte en un estudio muy visible, pero también en uno que opera casi siempre bajo lupa. Por eso, el peso de MAPPA no está solo en cómo se ve una serie, sino en lo que significa su presencia dentro del mercado. Cuando su logo aparece, mucha gente ya asume que se trata de un proyecto importante, discutido y con mucho foco encima. Esa expectativa ya es parte de su identidad. MAPPA no solo produce anime, también se volvió uno de los nombres que mejor representan el ritmo, la ambición y la presión del anime más grande de los últimos años. そうですね、監督含めアクションシーンにものすごく気合入ってみんなで頑張って作ってますんで、もう最近見たことないぐらい、最近のアニメではないぐらいアクションシーンに気合入ったタイトルだと思いますんで、そういうの好きな方もぜひ楽しんでいただけると思いますんで、よろしくお願いいたします。MAPPA es el estudio que mejor representa el anime grande, visible y dominante de los últimos años. Puede gustarte más o menos según el proyecto, pero es imposible negar su peso. Funciona perfecto porque te permite enseñar que un estudio no siempre se vuelve importante por ser el más puro o el más de culto. A veces se vuelve importante porque sabe cómo posicionarse en el centro del negocio y del fandom al mismo tiempo. Y así fue. ¿Cómo? 世界のアニメーション作品が 3DCG へと移行する中で UFO テーブルのアニメーションは線を引き続けています。全てのフレームを一から描き続ける圧倒的非効率。 UFO テーブル代表で総監督の近藤は、その絵描きにしか描けないものがある、その絵描きもその時でしかその絵が描けない、絵を描くというのはそういう不安定さがあるといい、だからこそ魅力的なんだと言い切る。 Si alguien menciona UFO Table, lo primero que a mucha gente le viene a la cabeza son luces, partículas, cámara en movimiento y peleas que parecen hechas para que la gente pause el episodio y suba capturas. Y sí, esa fama está bien ganada. Pero si esta sección se queda solo en UFO Table, tiene buenas peleas, se queda cortísima. El punto interesante de UFO Table es otro: convirtió el acabado digital en parte de su identidad, no como adorno, sino como firma. En su propia página,
Ufotable se presenta como una empresa establecida en octubre de 2000, con Hikaru Kondo como presidente y con 256 empleados registrados a marzo de 2024. Ufotable no se vende solo como estudio de series, sino como una empresa que trabaja planeación y producción de animación, desarrollo y diseño de personajes, administración de derechos, mercancía, cafeterías, cine y otros formatos audiovisuales. Eso ayuda a entender por qué su producción suele sentirse tan pulida. La empresa misma está pensada para integrar distintas áreas visuales, no solo dibujo tradicional aislado. Cuando revisas sus obras oficiales, el recorrido también es bastante claro. En los 2000 aparecen Ninin ga Shinobuden, Futakoi Alternative, Coyote Ragtime Show, Gakuen Utopia Manabi Straight y sobre todo Kara no Kyukai. Luego, en la década de 2010 vienen Fate Zero, Fate Stay Night, Unlimited Blade Works, la trilogía de Heaven's Feel, God Eater, Tales of Cestiria de X, Katsugeki Touken Ranbu, y desde 2019 Kimetsu no Yaiba. En años recientes, su lista oficial sigue con Mugen Train, el arco del distrito del entretenimiento, el arco de la aldea de los herreros, el arco del entrenamiento Ashira y Castillo Infinito. Ufotable no impresiona solo por dibujar bonito, sino por cómo mezcla capas, el color, la iluminación, el fondo, los efectos, la cámara y la composición. Suelen trabajar como si todo estuviera diseñado para que el plano se vea caro. Y esa palabra, aunque suene medio simple, le queda. Muchas veces, cuando alguien ve algo de Ufotable, siente que hay dinero en pantalla, aunque en realidad lo que está notando es otra cosa, un proceso de producción muy claro, un acabado digital muy controlado y una obsesión porque cada secuencia clave se vea lista para tráiler. Por eso, también es bueno meter un matiz. Ufotable no nació con Kimetsu no Yaiba. Mucha gente joven lo ubica solo por Tanjiro, Rengoku o Castillo Infinito, pero su estilo se venía cocinando desde trabajos anteriores, especialmente en la línea de Kara no Kyukai, y después con todo lo relacionado con Fate. 最初のレンダリングの計算した時に10年かかるってなったんですよ。いやいやこれは終わらんでしょうと。デジタル映像部で無限上のビジュアル構築を行いました。それからライティングからコンポジットまで。 Kimetsu no Yaiba simplemente fue el proyecto que volvió ese estilo completamente masivo, y eso es distinto. No creó la identidad del estudio desde cero, más bien la amplificó para un público muchísimo más grande. Y justo ahí está otra de las claves de Ufotable dentro de la industria. Convirtió el acabado visual en una expectativa de marca. Hay estudios donde el público entra esperando una buena historia, una franquicia querida o personajes atractivos. En el caso de Ufotable, además de eso, mucha gente entra esperando presentación, espera brillo, integración técnica, movimiento de cámara y escenas que se sientan hechas para impresionar desde el primer vistazo. なぜ Ufotable は今も手で描き続けるのか。これだけの 3DCG の技術を要しながらも、その5倍以上もの作画スタッフを社内に抱え、2200ものカットに挑み、描き上げた。多くの人数が集まることは力だが、全ての絵は人の手によって描かれている。バラバラの個性の集合体だ。 Eso le dio al estudio un lugar muy específico. Ufotable se volvió uno de los nombres que mejor representan la idea de producción premium dentro del anime comercial.
Incluso cuando la conversación gira alrededor de una franquicia muy popular, su nombre no desaparece detrás del título. Al contrario, muchas veces el público menciona al estudio como parte central del atractivo, y eso ya te habla de una marca que logró que su forma de presentar una obra fuera casi tan importante como la obra misma. Ufotable es el estudio que convirtió el acabado visual en su principal carta de presentación, no porque solo haga eso, sino porque encontró una forma de hacer que el espectador reconozca su pulido casi de inmediato. Y dentro de este video sirve mucho porque representa a los estudios que no solo cuentan una historia, también la empaquetan con un nivel de presentación que se vuelve parte del atractivo principal. Hola, hermano. We spent like 4 years working together with Trigger. There were a lot of challenges and, a lot of hassles, but, balancing Trigger's, creative freedom and CD Projekt supervision was, I would say, it was a key to success. CD Projekt, as the original developer of the video game, we have like many creative, talents in our company, like artists and sound designers. So that, whenever Trigger submitted things like, artworks or like soundscapes, our artists and our sound designers were always eager to, give their feedback. Hay estudios que uno respeta mucho, pero que no siempre reconoce al instante. Y luego está Trigger, que muchas veces te deja claro quién es en cuestión de segundos. Colores fuertes, poses exageradas, energía rara, diseño muy marcado y una sensación constante de que todo puede ponerse más loco en cualquier momento. Trigger es el estudio de la identidad inmediata. Te guste o no te guste, casi nunca pasa desapercibido. Su página oficial marca que Trigger Inc. arrancó el 22 de agosto de 2011. También deja ver los nombres clave: Masahiko Otsuka como presidente, Yoshiro Usa como vicepresidente y Hiroyuki Imaishi como director. La misma ficha corporativa resume su actividad principal de forma muy directa: planeación y producción de animación. Y eso viene perfecto para el video, porque deja claro que Trigger nació desde el arranque como una casa con firma propia, no como una empresa anónima armada solo para fabricar encargos. Su catálogo visible en la web oficial también deja clarísimo el tipo de presencia que construyó: Kill la Kill. Little Witch Academia. Kisniver. Uchu Patrol Luluko. Gridman. Promare. Dynazenon. Gridman Universe. Brand New Animal. Y Dungeon Meshi. Intercambiamos provisiones, mi hermana será digerida. Algunos han vuelto a la vida después de ser cortados en pedacitos. Además, la portada del sitio incluye noticias recientes sobre Cyberpunk Edge Runners, lo que ayuda a ver que su marca no se quedó encerrada en un nicho pequeño, sino que se volvió reconocible incluso fuera del anime más tradicional. O sea, Trigger no es ese estudio de una sola moda pasajera. Lleva más de una década armando una identidad visual que la gente reconoce muy rápido. Lo interesante es que Trigger no suele vender elegancia en el sentido clásico. Lo suyo es más directo: impacto, energía, diseño con personalidad y decisiones visuales que buscan llamar la atención. A veces, una serie de Trigger puede sentirse más agresiva o más caricaturesca que la de otros estudios, pero justo ahí está su fuerza. No intenta verse neutro, no intenta pasar desapercibido, no intenta agradarle a todo el mundo. Y en un medio donde muchísimas producciones terminan pareciéndose entre sí, eso vale muchísimo. Tú ves algo de Trigger y normalmente sabes que estás viendo a Trigger. Oh wow. Yeah, really mean your shot. Oh my god, that shot is beautiful. And how long will it take to just go through like a, like 1 second of
I think it varies. Yeah. So for the layout, it's gonna take him maybe 2 or 3 days. That's crazy. And then afterwards, the Genga part, maybe 1 day for him. Wow. And that's fast, right? Because I have no reference. Yeah, that's pretty Super. fast. Yeah, super animated. That's insane. 普通の人は1週間ぐらいかかる。For normal people, it's gonna take more than a week. Dude, he's the goat. Yeah, he's the goat. He's the goat. He's Bog. Wow. Trigger representa muy bien a los estudios donde la identidad importa tanto como la ejecución. Hay obras suyas más redondas que otras, claro, pero incluso cuando el resultado divide opiniones, casi siempre dejas la serie recordando algo visual. Un encuadre, una transformación, una escena absurda, una pelea o un diseño. Ese tipo de memoria visual no lo consiguen todos, y por eso Trigger pesa mucho más de lo que diría solo su tamaño comparado con otros monstruos de la industria. Dentro de la industria, Trigger también tiene un valor muy claro. Demuestra que una identidad fuerte sigue siendo una forma muy poderosa de destacar. En un medio donde muchas producciones terminan viéndose seguras, uniformes o demasiado parecidas entre sí, Trigger se volvió una prueba de que todavía hay espacio para estudios que se reconocen rápido y que no tienen miedo de verse distintos. Eso no siempre garantiza unanimidad, pero sí garantiza presencia. Y esa presencia se traduce en expectativa. Cuando alguien ve que una obra viene de Trigger, normalmente ya imagina energía, diseño marcado y decisiones visuales con personalidad. El público no espera neutralidad, espera carácter. Y eso pesa muchísimo, porque no todos los estudios consiguen que su nombre prometa una experiencia tan específica antes incluso de que arranque la historia. アイデア出しのところが一番チャレンジングだったといえばそうなのかなって。構想を聞いた時は結構スタートの段階はやっぱふわっとはしていたんで、なんかいろんなアイデアが飛び交いすぎて、なんかどこまで本気なのかなみたいな。まあでもちょっと難しくて、宮島さんが考えてること。宮島さん的には多分かなりダンジョン飯の世界観を詰め込んだんじゃないのかなって。もともとその宮島さんが楽しそうな感じにしたいみたいなのは。明るいですよね。めちゃめちゃ元気な感じがします。もともと予定してた、イメージとしてはその近い形にできたかなという印象ではありますね。Trigger es el estudio de la personalidad visual inmediata. No busca esconderse detrás de una fórmula segura. Prefiere que se note, que se sienta y que el público lo reconozca rápido, porque funciona como contrapunto de estudios más sobrios o más corporativos. Trigger te recuerda que, a veces, la diferencia entre un estudio y otro está en quien se atreve a tener una firma más fuerte. ¿Layos? ¿Qué haces? Parece un champiñón, hay que comerlo. ¡Que no! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero! 誰が偉いのかって言ったらよくわかんないし、やっぱり、いろんな監督が育っていろんな作品が、ここで生み出されてっていうところでの、信頼度みたいなことは多分海外の人からにもきっとあるんだろうなっていうふうには思いますけど、一言で言ったらもうアニメ作品をいっぱい作ってきた会社これが一番マッドハウスのすごいとこかな、と思います。Si quisieras contar la historia del anime moderno y te saltaras Madhouse, te faltaría una parte enorme del mapa, porque Madhouse no es solo otro estudio importante, es uno de esos nombres que aparecen una y otra vez cuando revisas películas, series y directores que dejaron huella. Lo interesante, además, es que no se hizo grande por repetir siempre la misma receta, sino por lo contrario, por demostrar una versatilidad brutal durante décadas. Su historia oficial arranca en octubre de 1972 y la propia compañía conserva un registro corporativo donde se ve ese inicio y sus distintos cambios de estructura con el paso del tiempo. En su perfil actual aparecen Sanae Tashiro como presidenta y directora ejecutiva de operaciones, otros miembros del consejo y una plantilla aproximada de 70 empleados, incluyendo personal por contrato. También se recuerda que la empresa original nació en Asagaya Minami, Tokio. Ya desde ahí entiendes por qué Madhouse tiene tanto peso histórico. No salió de la nada, sino que lleva más de medio siglo conectado a distintos momentos clave de la industria. Su propio perfil corporativo resume muy bien la variedad de su catálogo. Entre sus obras principales enumera Ninja Scroll,
Death Note. El dios del nuevo mundo. Kira es la ley. Paprika. Kaiji. ¿Nani? Summer Wars. Hey, ¿quieren un trabajo? Bueno, es más o menos lo que hacemos. Checamos algunas cosas en Oz. Espera un momento. Hunter x Hunter. ¿Logrará continuar su racha invicta? Chihayafuru. Overlord. Quiero... Me quiero sentar. Señora Ainz. One Punch Man. ¿El secreto de su asombroso poder? Yo también quiero saber. No Game, No Life Zero. Vengo. Un lugar más allá del universo. Sakura Card Captor. Clear Card. Sonny Boy. Kin no Kuni Misu no Kuni. いつでも難しい方の道を選んでください。お嬢さんは二度と置いていかない。Y Frieren. フリーレン、コアだけを。 Esa lista por sí sola ya te enseña lo que hace especial a Madhouse. Puede ir del thriller al shonen, del cine experimental a la aventura juvenil, del drama competitivo al fantasy actual, sin que el nombre del estudio pierda prestigio. Y si quieres meter peso histórico de verdad, sus premios y selecciones ayudan muchísimo. En la página oficial de reconocimientos aparecen casos como Perfect Blue en el Festival Internacional de Cine de Berlín y otros festivales importantes, además de una lista reciente en la que Frieren ganó como mejor anime del año en el Tokyo Anime Award Festival 2025 y también se llevó premios en los Crunchyroll Anime Awards 2025. Esa misma página suma reconocimientos para otras obras como Sonny Boy y Okos In. O sea, Madhouse no solo acumuló títulos famosos, acumuló prestigio en diferentes épocas y con perfiles muy distintos. Esa es la mejor forma de explicar a Madhouse dentro del video. No como un estudio de un solo estilo, sino como un estudio de rango. Hay estudios que reconoces por una textura visual específica. Con Madhouse pasa otra cosa. Lo reconoces por la cantidad de obras pesadas que han pasado por ahí, por la libertad que ha tenido para tocar géneros muy diferentes, y por su papel como casa de proyectos importantes a lo largo del tiempo. Esa falta de una sola fórmula de Madhouse no es debilidad, al contrario, es parte de su fuerza. Significa que pudo adaptarse a distintas épocas sin volverse irrelevante. 折々のメインの監督たちのカラーとかによって、ごく最近だったらね、金の国とか、女性監督だし、ちょっとバンドでは今までないカラーだったと思うし、そうね、フリーレンの斉藤君もちょっと新しいタイプの、作品、監督のタッチだったりとか、そのやっぱ作品監督のカラーによって、っていうことでしかないと思ってます。Además, Madhouse tiene un peso especial porque funciona casi como un puente entre generaciones del anime. Su nombre aparece ligado a momentos muy distintos del medio, a obras de estilos muy diferentes y a etapas donde el anime fue cambiando de forma, de público y de escala. Por eso, hablar de Madhouse no es hablar solo de un estudio importante, sino de una casa que ha estado presente en demasiados puntos clave como para reducirla a una sola época o a un solo tipo de producción. Y eso también cambia la expectativa del público. Con Madhouse, muchas veces no se espera una fórmula específica, sino algo todavía más valioso: confianza en el nivel del proyecto. Su nombre carga historia, prestigio y variedad, no porque todo lo que haga se vea igual, sino porque durante décadas logró mantenerse ligado a obras que importan, y esa continuidad es una de las razones por las que su reputación sigue pesando tanto. そこから多少いろんなシリーズとかも増えていった時代、でその後、もう僕が「ヴァンパイアハンター D」やる頃っていうのはもううちでマッドが今何作ってるのか分かんないぐらい作品が多かった。昔はもう本当に今回これを、
監督する、細田さんですとかって紹介してもらえたんだけど、もう紹介すらもされないぐらい監督作品がいっぱいあった時代でしたね。Madhouse es el estudio que demuestra que la grandeza no siempre viene de tener una identidad rígida, sino de sostener calidad y relevancia a través de muchos géneros, directores y generaciones. Después de ver Ghibli, Kyoto Animation, MAPPA, Ufotable y Trigger, Madhouse te deja la idea más amplia de todas. Un estudio también puede ser importante simplemente porque estuvo en demasiados momentos clave del anime como para ignorarlo. Al final, lo interesante de comparar estudios no es pelear por cuál es el mejor, sino entender qué hace único a cada uno. Ghibli convirtió su nombre en una garantía. Kyoto Animation hizo del detalle una marca. MAPPA dominó la conversación moderna. Ufotable volvió el acabado visual parte del espectáculo. Trigger construyó una identidad inmediata. Y Madhouse demostró que la variedad también puede ser una forma de grandeza. Y esa es justo la idea con la que me quedaría. Cuando entiendes a los estudios, también empiezas a entender mejor por qué el anime se siente tan distinto de una obra a otra, incluso antes de hablar de historia, personajes o géneros, porque detrás de cada título hay una forma diferente de producir, de decidir y de presentar una obra. Y ahora, la pregunta buena sería esta: si tuvieras que elegir un estudio por pura confianza, sin importar la franquicia, ¿con cuál te quedas? ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.